Buenas tardes. Le damos la bienvenida al Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal. Le pedimos atentamente si nos proporciona su nombre y el cargo al que aspira. Correcto. Su servidor es José Luis Benítez Lugo y aspiro a ministro de la Suprema Corte. Muchas gracias. Quisiera hacerle una primer pregunta y es sobre su opinión sobre el criterio que ha emitido recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la posibilidad de coexistencia de las figuras jurídicas de concubinato y matrimonio. Correcto. De hecho, creo que fue una salida que se ha dado a la unión de las personas, de las parejas, cuando por algún motivo ellos pues temen formalizar de manera precisa su relación de pareja, es decir, cónyuges. De esta forma, al no hacerlo, pasan a tener una relación que de todos modos va a generar derechos y obligaciones, les guste o no, como es el caso de los hijos. Sin embargo, creo que hay puntos todavía que precisar, que tal vez los dé la misma práctica, y sobre todo creo que a veces se olvida de lo que implica en estricto sentido la palabra cónyuge, es decir, yugo. Una pareja debe de ser los que van a soportar la carga de la vida a través del tiempo, los dos juntos apoyándose. Eso implica cónyuge, estar unido, cosa que a veces se olvida y se piensa que cada quien puede ir por su lado. No, en el momento en que se contrae matrimonio se tiene que trabajar conjuntamente en la medida de sus posibilidades por el bien común, que es sostener a la familia. Muchas gracias. Gracias a usted. Yo le preguntaría si pudiera enumerarme acciones concretas que usted propondría en dado caso de llegar a ser ministro de la Suprema Corte para mejorar el sistema de impartición de justicia en nuestro país. Bueno, creo que hay varias. Una de ellas que ha lastimado mucho al país en general es lo referente a impuestos. Es clara la Constitución en el artículo 28 de que toda institución debe de pagar impuestos, obviamente en la medida de sus utilidades. Y no es posible que grandes corporativos no paguen impuestos. Y a veces ya condenados por el juez correspondiente, con los elementos de prueba indubitables, la Suprema Corte los libera de esa carga, lo cual provoca un grave daño a los intereses de la nación. Creo que en este y en otros casos, realmente los ministros de la Suprema Corte no han entendido el verdadero espíritu de la ley, que implica que toda persona física o moral tiene la responsabilidad de apoyar los gastos de la nación. Bien, otro punto que menciono en la propia presentación del documento, de la tesina, hablo del hecho de que los bienes de la nación tienen que ser muy bien cuidados. Y en este caso se han otorgado permisos que de una manera pues grave afectan los intereses de la nación. Por ejemplo, en lo que sería minería. No es posible que se otorguen concesiones mineras, las cuales tienen altas utilidades en un país históricamente con una alta producción de plata, de cobre, de oro, y al final de cuentas no paguen impuestos. No es posible que desde tiempos de Carlos Salinas de Gortari prácticamente se estén llevando los minerales por nada. Y para mayor gravedad de esto, tenemos que no cuidan el medio ambiente. Aparte de dejar esa zona totalmente devastada, no cuidan el medio ambiente, ríos, lagunas, bosques deshechos, y simplemente desaparecen. No es posible que el Estado, teniendo normas claras y los ministros conscientes del grave daño legal en impuestos y ecológico, estén simplemente viendo lo que está pasando. Por eso menciono que es tiempo ya, es urgente un cambio
en el Poder Judicial en todos los niveles, porque todos son importantes, donde tengan realmente cuidado de buscar el espíritu de la ley, de tener cuidado en una adecuada impartición de justicia, porque lo que tenemos ahorita es prácticamente un maquillaje que en muchas ocasiones daña gravemente a particulares y más aún a todo el país. Gracias. Licenciado, una siguiente pregunta con su experiencia en materia familiar. ¿Qué opina usted cuando hay una disolución del vínculo matrimonial, si los bienes agrarios forman parte o no de la sociedad conyugal? Para mí debe de ser todo lo que han conseguido a lo largo de su vida matrimonial debe de entrar en el patrimonio y repartirse equitativamente si así lo establecieron bajo el régimen de sociedad conyugal. Si es otro, separación de bienes, pues habría que estudiarlo. Pero si está en sociedad conyugal, eso implica precisamente el matrimonio, decíamos hace unos minutos, que ellos deben de compartir todo, no solamente el dinero, sino también los gastos, y teniendo presentes, muy presentes obviamente, su alta responsabilidad sobre los hijos, que no había mencionado. Una vez que se contrae matrimonio, no solamente es los derechos y obligaciones entre ellos, hay algo muy importante, que es la responsabilidad que se adquiere con los hijos. Ellos son, en primer término, y tal vez esto me pegaría muy fuerte en un auditorio, los primeros responsables de un ciudadano que no acata, no cumple con lo que debe de esperarse de él, son los padres, porque ahí se formó. Entonces, un delincuente, un flojo, un vago, tal vez su primer problema fue el propio hogar, porque sus padres no asumieron la responsabilidad de educarlo adecuadamente. Y para tener una educación, tener oportunidad de muchas cosas, se requieren padres presentes, tanto física como económicamente, no solamente económicamente, sino también sus consejos, sus palabras, no que los eduquen en la calle o la televisión. Muchas gracias. Consultaría a mis compañeras si desean hacer alguna pregunta. No. Sí, gracias. Bien, como usted sabe, licenciado, tiene hasta 12 minutos y correspondería ahorita a una intervención de cierre por parte de usted. ¿Cuántos minutos? Puede ser hasta 12 o menos, lo que usted estime. Perfecto. Ahorita son 7 minutos y medio. Gracias. Bueno, en primer término, quiero que esta oportunidad es histórica. Yo ni en mis mejores sueños podría pensar que estaría con ustedes en una situación de este tipo. Su servidor trabajó solamente 2 años como secretario de juzgado, precisamente como secretario de un juzgado familiar de la Ciudad de México. Toda mi vida he radicado en la Ciudad de México. En aquel entonces, pues prácticamente sería imposible pensar llegar a ser juez de lo familiar. No se diga más arriba, mantenerse de secretario ya era un lujo. De esa forma decidí, para tratar de mejorar en mi conocimiento en el área que nos corresponde, hacer una especialidad y decidí en la materia penal, porque desde aquel entonces la situación de la delincuencia estaba grave. ¿De qué tiempos estamos hablando? Su servidor terminó la carrera allá en 1987 y pues inicié mis estudios de especialidad en el área de penal y precisamente noté graves problemas en este campo, donde especialmente los jueces son responsables de lo que está pasando en ese tiempo y sobre todo hoy en día. Normalmente el juez se lava las manos, se excusa, señalando que la gente del Ministerio Público integró la carpeta con varios elementos imprecisos, los cuales en el momento en que se hace la valoración de los elementos de la acción penal intentada, pues consideran que no está completa y interviene un principio muy claro e histórico en materia penal: indubito pro reo. Si no hay claridad, si no hay pruebas plenas, en caso de duda, en favor del reo. En este caso considero que sí, efectivamente el primer responsable, el primer contacto
de un hecho criminal, es obviamente el agente del Ministerio Público que va a valorar si los hechos efectivamente actualizan algún tipo penal. Pero esta responsabilidad, sobre todo, recae en el juez de la causa, el cual, en varios casos que son de dominio público, los escuchamos, los vemos en las noticias, los jueces a veces liberan a un delincuente con elementos simplemente de forma, porque el apellido está mal escrito, porque la carpeta no coincide, etcétera. Ya se debe de acabar esto. Es tiempo de que los jueces asuman su responsabilidad, de que los jueces, magistrados y ministros tengan corazón en lo que están haciendo. Muchísimas gracias por su atención y por esta oportunidad. Gracias a usted, ¿eh? Y le pedimos estar atento por cualquier comunicación que tenga el comité con usted a través de su correo electrónico. Muchísimas Muchas gracias. Gracias.